¿Cómo están? Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? Desde Caracas, nuestra sede principal, empezando, y tenemos dos temas entre tantos que están pasando en el mundo que vale la pena analizar, que vale la pena conocer. Por ejemplo, encuentro de ayer. El presidente de Corea del Norte se reunió con Xi Jinping. Con esto el país está diciendo hay otras vías para la normalización económica y diplomática si falla el acercamiento que se hace con Estados Unidos. Preguntamos, ¿entenderá el presidente Trump este mensaje? Allí algunas de las opciones que pueden ir tomando ustedes para responder, o si quieren escriben un poquito más y suman información. Además, vamos a ir siempre en redes sociales, siempre en Twitter, a sumar este interrogante sobre la realidad de Venezuela. Frase completa. Debemos mantener la unidad por encima de nuestras diferencias. Hoy más que ayer, mañana más que hoy. Unidos. Palabras del líder venezolano Hugo Chávez y su pueblo, que hoy mantienen especial vigencia. Preguntamos, ¿unidad es pilar de revolución? Allí algunas de las posibilidades para responder. Si quieren, escriben un poquito más. Vamos a avanzar. A un día de la toma de posesión e inicio del nuevo periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, se profundizan los ataques injerencistas internacionales, pero también se fortalece la resistencia y reconocimiento nacional del mandato popular. Este martes, autoridades venezolanas volvieron a rechazar las declaraciones del llamado Grupo de Lima, formado por jefes de Estado de 13 países latinoamericanos que afirman no reconocer el gobierno de Maduro. En lo diplomático, es un grupo cipayo, servil a los intereses de Washington. Y en lo institucional, es un grupo criminal porque violenta toda la normativa del derecho internacional, violenta la Carta de las Naciones Unidas, que impone la necesidad de respetar los asuntos internos de otros países, de respetar la igualdad soberana de los estados. Así que es un grupo cipayo, fracasado y criminal. Eso es el Cartel de Lima. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, resaltó la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de respaldo al presidente Maduro y de descrédito a las declaraciones del Grupo de Lima, retomada por sectores de la derecha venezolana. Una declaración entreguista, apátrida, genuflexa. Y nos preocupa que esos líderes políticos asuman entonces el entreguismo de Venezuela como si se tratara de hacer un juego. Mientras tanto, movimientos sociales y organizaciones políticas de todo el mundo legitiman y apoyan al gobierno bolivariano. En los últimos días, el canciller venezolano Jorge Arriaza se ha reunido con sus contrapartes caribeñas para cerrar filas contra las acciones injerencistas en la región. ¿Cuál es el rol de las alianzas como ALBA y CELAC en la defensa de los gobiernos progresistas? ¿Y cuáles son los intereses imperialistas en Venezuela? Hoy en Agenda Abierta analizamos la pulsada geopolítica ante el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Veamos esta situación. El canciller de Venezuela denunció nuevas amenazas por parte del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, me refiero al señor John Bolton. Jorge Arriaza, en este caso usando redes sociales, Twitter, decía: el halcón John Bolton dirige planes para atentar contra el presidente Maduro y promover un golpe de Estado y una dictadura fascista al estilo Plan Cóndor, disfrazándola de restauración de la democracia. Sus planes se estrellan contra la moral del pueblo libre de Venezuela. ¿Recuerdan cuánto daño nos ha hecho en nuestros pueblos el Plan Cóndor? ¿Recuerdan cómo estuvo orquestado y cómo estuvo ejecutado ese plan? Alertas entonces. Correo del Orinoco dice: ANC aprueba decreto en rechazo a injerencia del autodenominado Grupo de Lima. Este decreto consta de 10 puntos que ratifican la voluntad de Venezuela de hacer respetar su soberanía ante pretensiones de gobiernos extranjeros de socavar la democracia del país. El tercer punto insta a los poderes públicos competentes a dar el tratamiento de traidores a la patria, esa figura legal, a quienes apoyen y respalden las acciones injerencistas que este grupo de países promueve contra Venezuela. Cuarto punto, alerta a la Asamblea Nacional en situación de desacato judicial que de no actuar en defensa de la soberanía nacional, la ANC tomará las acciones pertinentes para corregir esa terrible conducta. Sigo avanzando. El presidente Nicolás Maduro, jornada de ayer, agradecía el apoyo recibido por parte de países de todo el mundo.
También en redes sociales decía: agradezco a nuestros constituyentes por haber dado un paso al frente en defensa de la patria con la aprobación del decreto constituyente en rechazo a la injerencia del Cartel de Lima. Estamos orgullosos de contar con una ANC que defiende la soberanía. Venezuela se respeta. En tiempos de dialéctica también habría que preguntarse si no es un cártel de personas reunidas cometiendo delito antes que el Cartel de Lima, así como se quedó sin el acento que corresponde al español que hablamos. Mientras tanto, están llegando autoridades a este país para participar del acto de investidura que se va a dar el día de mañana, investidura presidencial. Además del ministro de Agricultura chino, el vicepresidente turco, arribaba también a Venezuela el secretario general OPEP. Allí van a ver la foto justamente de Barquindo, que ha sido recibido en el Palacio Presidencial. Panorama, que es un medio de comunicación muy leído de este país, sobre todo muy en las fronteras, porque está su sede principal allí, muy en la frontera con Colombia. Panorama va mostrando este titular como titular principal. Así que eso es como para que sepan cómo los medios de Venezuela también están mostrando la noticia. Mohamed Barquindo llegó tarde de este martes, fue recibido por el ministro del Poder Popular de Petróleo y también presidente de PDVSA, me refiero a Manuel Quevedo, luego de la reunión con el presidente Maduro. Barquindo, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, afirmaba este martes desde ese sitio, desde el Palacio de Miraflores, que, atentos, el liderazgo de Venezuela permitió establecer un vínculo entre países OPEP y no OPEP, ahí engancha Rusia, y permitió lograr el acuerdo de estabilización del mercado petrolero que ha sido renovado y que hoy está en marcha. Además, este año Venezuela asumió la presidencia pro tempore de este organismo y además también tiene la presidencia pro tempore del Organismo Mundial de Gas. Todo esto habla justamente de una posición vital en lo geoestratégico y hablamos de un panorama mundial. Países del sur del continente que suman apoyo, no me quiero olvidar de ellos tampoco, no corresponde. Fíjense, Rodolfo Nin Noboa, canciller de Uruguay, el Grupo de Lima no tiene competencias, dice, para desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela o para pedirle a cualquier mandatario que asuma o no un nuevo periodo de gobierno. En Venezuela hubo elecciones en donde la oposición no se presentó y tiene su cuota de responsabilidad. Estamos atentos desde nuestra planta principal para ir en el momento en el cual se dé la noticia, ya sea a Cancillería venezolana, en la voz justamente del canciller Jorge Arreaza, o al mismo Palacio de Miraflores, o en el espacio donde se esté generando la noticia, porque ya hay informaciones rumbo a la agenda de mañana. Sigo. Integración latinoamericana. Y ya también me acompaña nuestro súper invitado en este día. Cuando hablamos de integración, palabra vital, vamos a ver cómo se mueve esta pata política también que tiene que ver con el Caribe. Antes me voy al ALBA TCP. Cuando en un momento de gloria se daba 2004 esta unión como una gran alternativa al ALCA justamente, creada en el momento en el cual había un periodo de debilitamiento de liderazgos regionales que tocaron al Mercosur. Tanto tiempo lleva el Mercosur tratando de unirnos y tan difícil se ha hecho esa tarea. También México en ese momento estaba debilitado por la presencia del Telecam. Hoy tenemos otro momento histórico también en esa nación. Luego, el ALBA TCP. ¿Qué es lo que resurgió y qué es lo que nos demostró? Que puede haber una real agenda de cooperación política, social y económica y que puede haber una real integración que sustituya justamente a las fuerzas del mercado que tanto daño nos hacen en este momento en Venezuela, sobre todo ese poder de las transnacionales, y que coloque justamente al Estado como regulador de la acción económica. Esto que Bolsonaro ha dicho, lo llevo para atrás. Vamos a regirnos, palabras textuales, antes y una vez que asumió su mandato vamos a regirnos justamente con el mercado puro y duro. Avanzo con CELAC, año 2011 en este caso, un mecanismo intergubernamental que busca lo mismo, concentración política, busca diálogo, una membresía que incluye a 33 países de nuestra región, crea una comunidad justamente para coincidir en acciones políticas y económicas conjuntas. Y allí es donde vienen los ciudadanos diciendo, ¿y esto a qué nos lleva? ¿Qué beneficios nos da? Vamos a hablar de un superorganismo por lo innovador, por el mecanismo que ha usado, por potenciar lo mejor de cada uno de los países para lograr unión. Y me refiero a esta idea del comandante Chávez de implementar Petrocaribe.
Allí surgía este mecanismo para asegurar suministro de petróleo venezolano a precios justos con facilidades de pago a 18 países que componen esta organización. A partir de eso se creó PDV Caribe, responsable por el envío de 200.000 barriles al día a países caribeños, son datos 2011 estos. Además de esas facilidades, además del precio más bajo que el mercado, esto tenía una opción justamente que era financiación, tanto que se habla en este momento de la billetera china. Bueno, esto ha existido ya de este lado y existe porque todavía se sigue recibiendo arroz, por ejemplo, en Venezuela a través de este mecanismo. Tasas de intereses menores del 2%. Y usted debe estar diciendo, ¿lo leí bien? Sí, señores. Me corro inclusive para que lo vean mejor. Esas eran las tasas. Cuba, Dominicana, Haití. He visto lo que generó en ese momento Petrocaribe y lo que en este momento necesita esa región. Así que pensemos también cuando hablamos de integración de que está vigente Petrocaribe, el legado de Chávez. Luisito me espera en la redacción, piso 1. No, cambiamos de sitio, nada de redacción. Luisito, ¿cómo estás? Qué postal, qué panorámica, compañero, también estás listo allí. Y el canciller Arreaza parece que de un momento a otro nos va a dar algunas novedades de Casa Amarilla. Así que qué bueno que estás allí. Veo movimiento a tus espaldas ya con protocolo de este sitio de trabajo. Así que cuando quieras, Luis, estamos atentos. Y si habla el canciller, ahí mismo te quedas con nosotros para compartir sus impresiones. ¿Te parece? Vamos. Claro que sí, Marcela, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Nosotros seguimos viviendo este panorama de cara a la juramentación que tendrá lugar mañana en la capital venezolana, encabezada por el presidente Nicolás Maduro. Esto lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tal y como lo detallaba ayer la Sala Constitucional, explicaba el marco jurídico del por qué el presidente de Venezuela hará su juramento presidencial justamente en este ente judicial. Explicaba que, bueno, la Asamblea Nacional se encuentra aún en desacato y por eso interpretaba en el artículo 231 de la Constitución Nacional para justamente poder ejercer esta juramentación presidencial. Noticias que se viven en Venezuela en este contexto político y también de mucha información. Tú tocabas varios puntos claves que son para los venezolanos, que es el respaldo internacional. Ya hemos, desde ayer hemos estado viendo la llegada de varias delegaciones internacionales. Se esperan también la llegada de mandatarios como el de Cuba, también una delegación de gobierno desde Turquía. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también va a decir presente en este acompañamiento de toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Pero hay otra lista, Marcela, que también es necesario seguir detallando y explicándole a toda la teleaudiencia, y es la denuncia que mantiene el Ejecutivo de esta nación suramericana con respecto a las intenciones injerencistas, a esas manifestaciones de intromisión que muy bien ha calificado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ayer también ofrecía rueda de prensa para mostrar pruebas de todo lo que ha sido estas denuncias de violación de territorio. En este caso mencionaba y mostraba pruebas del pasado 22 de diciembre cuando los dos buques provenientes de la ExxonMobil, la transnacional petrolera estadounidense, que con autorización de la República Corporativa de Guyana incursionó en territorio del Esequibo, territorio que es compartido y es también reclamado por Venezuela. Decía que Venezuela se mantendrá siguiendo en esta lucha, se mantendrá defendiendo su soberanía, tal y como también lo ha denunciado justamente el canciller de Venezuela, que nosotros nos encontramos desde la Casa Amarilla para poder presenciar una lectura de una nota protesta que hará en contra del Grupo de Lima. Hay que reiterar que este autodenominado Grupo de Lima está integrado por países quienes nunca han ocultado sus intenciones de injerenciar en contra de esta nación suramericana, y ya desde el gobierno nacional se mantienen este tipo de protestas. Nosotros, por supuesto, seguiremos llevándole toda la información que se genere en este contexto, que tan solo faltan 24 horas, Marcela, para que se realice, los venezolanos puedan vivir esta juramentación presidencial del presidente Nicolás Maduro.
Gracias, Luisito. Iba a decir, para eso sirven las motos, para trasladarnos rápidamente cámara al hombro con la información que pasa. Allí, Luis, entonces, presto desde Casa Amarilla. También estamos monitoreando otros puntos de la ciudad y del país con las noticias. ¿Saben qué? Hoy temprano arranqué ya el programa súper acelerada, ya con el invitado en nuestra planta televisiva, ya con todos los mecanismos que se necesitan para mover un programa en vivo de 1 hora, prestos. Pero no les dije algo fundamental. Todos, absolutamente todos hemos llegado a nuestro espacio de trabajo con normalidad. Había flujo de personas en la calle, viajando en metro, en moto, en carros particulares, la autopista completamente despejada, que es justamente esa gran vía que une la ciudad, niños en el colegio, o sea, total normalidad. Si hasta ahora está levantando nuestra señal en cualquier punto del mundo, solo con citar Telesur puede hacerlo, no necesariamente con imagen, también puede, de hecho lo hacen en distintos países de Latinoamérica, levantan nuestro audio vía radio, sobre todo las radios comunitarias, y solamente citando Telesur puede hacerlo. Pide información, contáctese con nosotros, pregunte cómo hacerlo, tiene la web 24 horas funcionando y a esta hora también por esa vía estamos transmitiendo en vivo. Total normalidad en el país. Voy a preguntarle a nuestro invitado cómo llegó él. Extranjero, está para estos días justamente presto para vivir de cerca lo que está pasando al pueblo venezolano en este momento de asunción presidencial. Me voy con Salvador Tío Fernández, analista político. ¿Cómo te recibió Caracas, Salvador? Como siempre, con los brazos abiertos. Sí. Y con el cariño. Aquí, a mí me conmueve venir a Venezuela. Y hace 5 años que no venía. 5 años 5 años tenía que no venía. ¿Por qué elegiste este momento para venir? Porque es el momento de estar aquí apoyando y como soy parte del grupo que está organizando en Puerto Rico una manifestación de apoyo a Venezuela que se va a dar mañana frente al consulado, quería yo también de cerca ver lo que está ocurriendo y poder desde acá, y sabía que Telesur iba a estar en la disposición de acoger lo que nosotros podemos decir de apoyo allá. Vamos a manifestarnos, empezamos desde el consulado de Venezuela, en la principal avenida que hay en la Milla de Oro, que le llaman allá, donde están los bancos, y al final, cerca del puente de Martín Peña, allí va a estar el grupo reunido, va a haber música también, pero vamos a marchar hasta donde está el centro del poder federal, el edificio federal donde está el Tribunal Federal, y donde es todo el distrito donde además está la Junta de Control Fiscal, que es la que nos está imponiendo en este momento una hipoteca, van a hipotecar el futuro del país por 50 años. Yo no estaré vivo y todavía estaremos nosotros pagando los platos rotos de una deuda que ellos alegan que tenemos de 83.000 millones de dólares. Deuda que no ha sido auditada, entre paréntesis. Bueno, la auditoría es importante, pero lo que hay que considerar y cuestionar fundamentalmente es de quién es la deuda. La deuda es de ellos. ¿Por qué es de ellos? Porque es una deuda de una colonia, es una deuda. Ellos son los que han controlado las políticas que nos han llevado a este endeudamiento. Ellos fueron los que eliminaron la sección 936, los que le impusieron contribuciones a las compañías que nosotros no les cobramos, las cobran ellos. Las que han liquidado y eliminado una serie de elementos que han llevado a Puerto Rico a la situación. Ahora, perdón que interrumpa, ¿eso es lo que quieren hacer con Venezuela? ¿Controlar el poder para imponer sus propias recetas? Ellos quieren hacerle a Venezuela peor, o sea, a Venezuela ellos quieren volver a recuperar el control del petróleo en Venezuela. Y no solamente del petróleo, ahí está el Esequibo, ahí están todas las reservas que tienen, no meramente de petróleo, sino de litio y de coltán. Venezuela, además de ser un país que tiene recursos, es también el país que inspiró todo lo que tú estabas señalando anteriormente aquí del ALCA y de la CELAC, que es lo que nos abre a nosotros. Cuando yo llego aquí la primera vez, yo no había venido a Venezuela hasta el 2005. ¿Por qué? Porque estaba Chávez y yo vi lo que estaban haciendo después del golpe, que yo entiendo que Venezuela verdaderamente se convierte en portaestandarte de la aspiración de nuestra América, de poder unirse, de poder defenderse, de poder tener su propia personalidad sin que estén controlándola de afuera. Y obviamente, bajo la presidencia de Bush, se pudo adelantar mucho. Bajo la presidencia de Obama y Hillary, que la gente piensa que son mejores y son más listos. No, firmaron son más, el decreto, claro. Ellos son los que verdaderamente, no solamente contra Venezuela, sino contra toda América. Y los golpes blandos que empezaron a darse en Honduras, en Paraguay, lo que está pasando en Ecuador, en Argentina. Están persiguiendo a todos los dirigentes que representaron
eso. Aquí hablábamos de un nuevo plan Cóndor con todo lo triste que esto conlleva, que está en marcha y que está en ejecución. Está en marcha. Quería preguntarte, aprovechando que estás aquí, desde Puerto Rico, ¿qué información manejan, por ejemplo, los medios de comunicación sobre Allá hay Venezuela? un totalitarismo mediático absoluto en contra de Venezuela. No se puede mencionar la palabra Venezuela por un medio en Puerto Rico sin hablar de dictadura, y no se puede mencionar a Maduro sin hacer una diatriba en su contra. ¿Quién le pone leña al fuego? Los Estados Unidos y hay una familia que es la familia Ferrer Rangel, que es una familia que controla los dos periódicos principales del país. Y todos los canales de televisión que están allí son extranjeros, con excepción del gobierno, que es un gobierno neoliberal de derecha que tenemos, y el de la Iglesia Católica. Pero Univisión ya no da noticias en Puerto Rico, pero Telemundo y el Canal 4 sí. Y aunque hay buenos periodistas en esos medios y cubren la noticia de allá, lo que viene de línea editorial con relación a Venezuela es constante. En el periódico El Nuevo Día, y puedo compartir después contigo la copia aquí tengo del editorial que ellos tiraron esta semana. Es un editorial que pareciera haber sido redactado por Donald Trump y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, porque ellos le llaman de la defensa, pero el nombre era originalmente el Departamento de Guerra. ¿Por qué? ¿Porque alientan fraticidios? Alientan fraticidios. ¿Cómo se manejó esa editorial del Nuevo Día? El editorial del Nuevo Día está hablando de que todo lo que hay aquí es dictadura, de que está empobrecido el pueblo, de que este gobierno va en contra de todos los principios fundamentales. Lo puedo leer, no lo voy a leer aquí ahora, voy a dártelo para que lo tengan y lo puedan repetir y reiterar. Y eso es un editorial que da asco. Es una hoja inmunda. No hay espacio. Hay unos periódicos locales y está el periódico Claridad y La Perla del Sur, pero son periódicos que no son diarios y que no tienen el impacto que tienen, y tampoco la televisión. La radio tiene más espacio. Iba a preguntarte si son formadores de opinión de todas maneras. Sí. Son formadores de opinión definitivamente, son los principales formadores de opinión en Puerto Rico, y es una opinión que defiende el colonialismo. Puerto Rico es una colonia, no hay democracia en Puerto Rico. A nosotros nos manda y nos gobierna una Junta de Control Fiscal que designó el Congreso de los Estados Unidos, con la participación de un exgobernador corrupto que tenemos en Washington, millonario ahora, por haber facilitado el saqueo del país. ¿Estás hablando de Rosselló? Estoy hablando de Fortuño. Rosselló es el gobernador de ahora y su padre también vive allá y también fue responsable de que comenzara la crisis en el 93, cuando decidió eliminar el sistema de salud pública y darle a las compañías aseguradoras una tarjeta de salud que se iba a poder pagar, porque como Puerto Rico iba a ser Estado de la Unión Americana, iba a haber paridad en fondos federales y íbamos a recibir $1,000 y pico de millones de dólares todos los años. No vinieron. Lo que están haciendo es coartando, quitando. Y ahora están quitando las pensiones, están eliminando, cerrando facultades universitarias, eliminando programas educativos, cerrando escuelas, quitándole a las escuelas los nombres de los patriotas de Puerto Rico. No vivimos en Puerto Rico, pero esa fórmula la conocemos, y acá mismo, ya en el Cono Sur, aquí pegadito nomás por Santa Elena de Guairén, ya en Brasil está en marcha. O sea, no es que se necesitó mucho tiempo para implementar. Es el libreto que hay, es el libreto. Y yo vi ahora en Brasil un video esta semana de una mujer indígena, tucana, anunciando el genocidio, que les va a caer a ellos encima. Y este hombre lo ha dicho. Bolsonaro no se oculta detrás de sus intenciones verdaderas. Y Macri, o sea, toda esa receta que de nuevo están imponiendo a los pueblos para empobrecerlos a costa del enriquecimiento de las corporaciones multinacionales, está de nuevo en marcha. Cuando la gente mañana debe ir en Puerto Rico la gente, porque defendiendo a Venezuela defendemos a Puerto Rico. El futuro de nuestro depende de la integración del Caribe. Y a nosotros, y además Venezuela, el hecho de que Puerto Rico le pertenezca pero no pertenece, le pertenece, pero no es parte de él. Nosotros no somos parte de los Estados Unidos, según ellos mismos dicen. Ellos mandan allí. Nosotros no votamos por ningún representante, ningún senador en el Congreso de los Estados Unidos, sin embargo sus leyes nos aplican. Sí, se entiende. Taxation without representation, como decía Patrick Henry. Hablabas de la integración del Caribe, este Caribe que ha estado muy, muy latente en este último tiempo, porque justamente distintos funcionarios de gobierno de Estados Unidos han ido a ofrecer el oro y el moro por estos votos justamente en Naciones Unidas contra Venezuela.
Creo que hablar del Caribe hoy y hablar de la integración justamente es fundamental para entender también lo que está pasando de este lado del mundo, digamos, puertas para abajo del Caribe. Yo hablaba que íbamos a presentar en nuestro espacio de intercambio en este momento el Caribe como pata política en este momento que se necesita para la integración latinoamericana. ¿Cómo crees que se mueven? ¿Cómo se mueven esos gobiernos en función de lo que les dicta Estados Unidos que se debe hacer sobre Venezuela? Porque Uruguay ya se desmarcó y eso ha sido una sorpresa. Antes se había desmarcado López Obrador e inclusive recibió múltiples críticas cuando no firma este documento del Grupo de Lima y decide respetar la soberanía del pueblo venezolano. El resto de los países del Caribe, ¿cómo se están moviendo en este momento? ¿Cómo están digitando justamente en esta esfera política regional? Bueno, varía mucho porque Cuba obviamente es solidaria con Venezuela, aunque hayan sacado, aunque se le esté agrediendo de nuevo a Cuba porque están preparando. Sí, claro. Todo esto tiene que ver con liquidar a Cuba y a Cuba y a Venezuela. La República Dominicana yo no veo que esté muy activamente defendiendo a Venezuela. En Puerto Rico la matriz de opinión pública es apabullantemente en contra de Venezuela. Y parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros es en Centroamérica, Honduras, Guatemala. El imperio contraataca y está contraatacando con fuerza. La judicialización de la política en Honduras ya la vivimos con el primer capítulo de la salida de la presidencia de Zelaya. Hace 10 años ya. Pasa el tiempo y como le duele a uno le duele muchísimo eso. Pero ¿qué pasa? Aquí yo llego y ya he tenido relaciones, he reconectado, porque como yo vine aquí como 15 veces del 2005 al 2013. Y yo mismo me ocupé de cubrir mis gastos de pasaje para venir acá, porque sí, claro, me parecía el momento, claro, lo hago en parte también por el grupo de compañeros y compañeras que estamos colaborando allá en Puerto Rico, que se han unido muchas de las organizaciones progresistas en Puerto Rico en apoyo a Venezuela. Tenemos un trabajo difícil, pero es un trabajo imprescindible. Y la situación en Puerto Rico va a cambiar. Va a cambiar porque el impacto negativo económico en el pueblo es de tal naturaleza y el contraste que uno ve con esto acá. Aquí la gente no le están cerrando las universidades. Los pobres por primera vez han tenido oportunidad de educarse. Si usted es policía, le dan acceso a estudios universitarios por la noche o como sea, para que tenga una segunda profesión. Están las CLAP. Ayer yo estaba en la Candelaria hablándole a un grupo del CLAP, en una de las tribunas populares que se levantaron. Anoche yo estaba aquí hablando sobre el impacto ambiental negativo sobre la región y sobre en un foro en Parque Central, en uno de los teatros allí. O sea, aquí se habla, por ejemplo, de que un éxodo, que hay un éxodo de venezolanos. Puerto Rico se ha ido más de 1 millón de personas en la última década y ahora se están yendo más después de María. Ellos quieren la jaula, no el pájaro. Ellos lo que quieren es quedarse con el país. Esa deuda hay que atacarla, es odiosa. Eso no es un término quiera. ¿Quién se lo inventó? Los norteamericanos se inventaron el término de la deuda odiosa cuando España le quiso cobrar la deuda de la guerra de independencia de Cuba contra España. Y dijeron, no, eso es una deuda odiosa porque fue otorgada y adquirida dentro del contexto de un dominio colonial. Porque se aplica en el cuento. Ellos han impuesto esta deuda. En Puerto Rico lo que hay es un gobierno pelele. No hay un gobierno, el gobernador no manda y la legislatura no manda. Lo que hacen es ponerle sello a las decisiones que toma una Junta de Control Fiscal que nadie en Puerto Rico designó y que nadie eligió. Vuelvo ahora a Venezuela dejando los temas de Puerto Rico. Sí. Con toda esta realidad que se vive en la isla, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿cómo se cruzan justamente las acciones ciudadanas en pos de hacer valer la soberanía, de hacer respetar la soberanía de este país? Y justamente desde esa misma calle donde estás y donde nos vas contando panorámicas de estas actividades que has hecho, desde esa misma calle, ¿qué voces escuchas? Yo siento que obviamente hay gente que está desafecta, nada es un monolito, pero yo lo que siento y veo aquí es que es un espíritu de lucha de este pueblo. El pueblo venezolano, después que Chávez lo tocó, no volverá a ser el mismo pueblo que fue una vez.
Aquí se acabó con el bipartidismo del COPEI y los ADECO. Sí, sí. Esto es una nueva... Y tú lo ves en la calle. Muchos historiadores dicen eso. Cuando se cayó el pacto de punto fijo, Venezuela cambió para siempre. Cambió para siempre. Eso no hay vuelta atrás. Y si creen los norteamericanos que van a intervenir aquí y van a controlar esto, se equivocan. Porque este es un pueblo que luchó. Este es el pueblo que lucha por primera vez por la libertad, por sus libertades hace 200 años. Con Bolívar. Este pueblo no va a entregar su soberanía y va a luchar por ella. Y a nosotros, que no la tenemos, nos conmueve mucho que alguien luche por ella y que además siempre haya sido solidario con nuestra lucha por ella. Puerto Rico ya no es ni Estado, ni libre, ni asociado. Son tres mentiras en una. Ellos al principio lo decían y ahora se olvidan. Pero Venezuela siempre nos ha apoyado. Históricamente, antes de Chávez. Yo conozco gente que están todavía, que son mis amigos personales venezolanos que estaban en la ONU cuando yo vivía en Nueva York en los 80. Esa gente está aquí. Y con ellos estuve ayer en la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución Cubana. Esto sigue siendo un baluarte de fuerza. Claro, no, la gente de afuera pensará que todo el mundo se quiere ir de aquí. Están volviendo porque se han dado cuenta de que no, además que aquí hay una intervención muy fuerte de afuera. Esta escasez de efectivo que uno ve en la calle. Están llevándose el dinero fuera de aquí. Están pagando 150% desde la otra frontera en Venezuela para lavar dinero y para que el narcotráfico. Esto es verdaderamente, esto está muy bien planificado por parte de los Estados Unidos y su principal aliado con 9 bases, que se conozcan 9 bases, porque he escuchado de que hay 2 más que son clandestinas en Colombia. Fíjense, perdón que interrumpa, Salvador, fíjense la frase que subimos a Twitter justamente, debemos mantener la unidad por encima, esto lo decía el comandante Chávez, por encima de todo, ni siquiera ayer, mucho más que mañana. Había una frase allí que no ha perdido vigencia, él hablaba de mantenernos con esta unidad por encima de las diferencias. Hemos preguntado entonces, después de reseñar las palabras del comandante Chávez en Twitter, hemos preguntado entonces, allí tienen el interrogante, ahí voy a leerlo, unidad, ¿es pilar de revolución? Y fíjense las respuestas, 68% sí, 22% no es suficiente, 10% unidad nacional. Me acompaña ya cerrando nuestro análisis Salvador Tío Fernández, ya lo han escuchado, de Puerto Rico, con su experiencia, con sus conocimientos, con sus espacios abiertos justamente para el debate y para el diálogo también en sus propias redes sociales. ¿Vas a seguir con actividades aquí, cortito? Sí, definitivamente. ¿Sí? Además que tengo, he venido a proponer, bueno, voy a estar esta tarde con Evo Morales, pero he estado trabajando un proyecto que vamos a traer acá, que es no voy a dar detalles, pero tiene que ver con un festival del documental político, con una gran presencia de Puerto Rico, porque Puerto Rico ya están produciendo documentales con una nueva hornada de documentalistas jóvenes, y hay otras cosas con Cuba y con... O sea, yo sigo aquí y vuelvo en febrero. Festejamos todas las iniciativas. Este es el momento de nuevo estar aquí y de revivir cosas. Hay que estar con Venezuela. Esta es el paralelo 38 de América Latina. Gracias, Salvador. Pausa rápida. Ahí se queda. Ya vengo. El líder norcoreano Kim Jong-un retornó a su país tras viajar a Beijing, donde sostuvo una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Se trató de la 4ª cumbre sostenida entre ambos mandatarios en menos de un año. Las naciones asiáticas han fortalecido sus relaciones bilaterales, adquiriendo China un rol fundamental en la recomposición de relaciones con Corea del Sur. El encuentro de alto nivel se concreta al mismo tiempo que una delegación comercial estadounidense negocia con funcionarios del gigante asiático poner un fin a la guerra comercial. A su vez, se da en la antesala de una nueva cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump, en la cual se continuará abordando la desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, la visita del líder norcoreano podría tener un mensaje implícito para la Casa Blanca. Corea del Norte tiene otras vías para la normalización económica y diplomática si su acercamiento falla. Esto se debe a que, a pesar de los buenos augurios traídos por la histórica cumbre de Singapur, la administración Trump ha continuado con su política agresiva de sanciones al pueblo norcoreano.
Hoy, en Agenda Abierta, analizamos cómo Kim Jong-un y Xi Jinping mueven las piezas del tablero político, reivindicando la soberanía de las naciones asiáticas frente al unilateralismo promovido desde Washington. ¿Qué dice Europa Press? Kim Jong-un regresa en tren a Corea del Norte tras reunirse en Pekín, en China, con el presidente de ese país. Kim llegó a la capital china el martes, horas después participó en una cumbre con el presidente. Los detalles del encuentro no han sido develados aún. Este miércoles Kim ha visitado una fábrica farmacéutica ubicada en la zona de desarrollo tecnológico y económico en la capital china. Como ven, han tenido espacio también para otro tipo de intercambios y no solamente diálogo político. La razón, dice Corea del Norte, entra en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La entrevista entre Kim Jong-un y Xi Jinping tuvo como uno de sus objetivos que el líder norcoreano se muestre ante el mundo y en especial ante Estados Unidos como un país con contactos diplomáticos fuertes que no necesita de otras potencias. Además, el nuevo encuentro otorga una nueva base para el gobierno de Xi Jinping. Así entonces, también reseñan el momento de guerra comercial que China atraviesa con Estados Unidos. Ayer, coincidiendo con la visita, estaba previsto que terminara la última ronda de negociaciones entre ambos países para tratar de salir de la constante y mutua imposición de aranceles. En este momento, de inmediato, imagen, vamos, cámara 2, imagen en vivo y en directo. El canciller Arreaza habla al mundo. Bueno, un saludo para la audiencia de Telesur. Nosotros nos mantenemos desde la Casa Amarilla, desde acá de Venezuela, donde el canciller Jorge Arreaza realiza una entrega de notas protestas a los 12 países de los 14 que conforman el Grupo de Lima para poder denunciar todos estos puntos que fueron resaltados en este último informe realizado por este autodenominado Grupo de Lima, donde el canciller y desde el gobierno de Venezuela se denuncian ciertas ideas de intromisión y también manifiesta que Venezuela no acepta este tipo de acciones injerencistas. El canciller hoy encabeza esta reunión bilateral con 12 integrantes de los 14 representantes de estos países que integran el Grupo de Lima. Hoy estarán aquí conversando con el canciller de Venezuela para poder conocer los puntos y expectativas que tiene el gobierno nacional con respecto a estas medidas y estos puntos. Específicamente, el gobierno ha resaltado el punto 9 que indica poder detallar lo que es el territorio del Esequibo. Venezuela mantendrá su postura ante este tipo de acciones injerencistas. Nosotros seguiremos llevando esta información. Reitero que son 12 países que estarán hoy recibiendo las notas protestas por parte del gobierno de Venezuela. Allí las imágenes en vivo y en directo. Luis Tavera con nosotros, acompañándonos también desde la misma Casa Amarilla. Tienen la información planteada. Vamos a estar atentos a las declaraciones justamente del canciller Arreaza. Esto es lo que está ocurriendo en la nación venezolana. Total clima de tranquilidad en las calles de este país. Nos hemos trasladado y lo estamos haciendo. Todos los habitantes de este país se manejan con total tranquilidad en este momento en la nación. Fundamental resaltarlo. Gobierno haciendo su tarea, pueblo haciendo el suyo. A esta hora justamente moviendo la máquina productiva en este país. Estábamos avanzando sobre un encuentro trascendental que se dio en la jornada de ayer en nuestra agenda abierta. Estábamos hablando del encuentro del líder de Corea del Norte y del líder de China. ¿Por qué es tan importante ese encuentro? Porque es la previa justamente al encuentro de Donald Trump y de Kim Jong-un. ¿Qué es lo que dijo Kim Jong-un a su pueblo? Habló en la jornada también, en este tradicional mensaje de Año Nuevo. ¿Y por qué es tan importante reseñarlo? Miren esto. Dijo, si Estados Unidos no mantiene la promesa que hizo ante los ojos del mundo e intenta hacer cumplir algo unilateralmente y persiste en imponer sanciones y presiones contra nuestra república, podemos estar obligados a encontrar una nueva forma de defender la soberanía del país y de lograr la paz y la estabilidad de la península de Corea. Y allí viene el interrogante, que lo vamos a hablar con nuestro invitado. ¿Cuál será esta nueva forma de defender la soberanía del país? Hay una firma de análisis de datos que se llama Statista.
Fíjense qué es lo que está mostrando, cómo Corea del Norte importó este porcentaje. 83% de sus productos, hablamos de más de 3,47 mil millones desde China en el año 2015. En ese mismo año, Corea del Norte exportó alrededor del 83% de bienes por 2,83 mil millones a la superpotencia. ¿Y qué implica esto? Que tienen unos lazos muy firmes también en su balanza bilateral. ¿Qué es lo que mide la balanza bilateral? Justamente el movimiento económico, comercial que tiene la nación. Corea del Norte, socios comerciales, vamos a ver, exportaciones, 83% China, 3,5% India, 1,5% Pakistán, 1,2% Burkina Faso y 10% maneja justamente con otros. A ese 10, era 10,00 con otros países de la región. ¿Qué implica esto? Que es un país en movimiento justamente. Estamos hablando de volumen de exportaciones. Miren hacia dónde va todo el grueso de la exportación norcoreana. Voy ahora a ver importaciones y de nuevo vamos a tener de un 83 a un 85% con China. Importaciones, quiere decir lo que compra Corea del Norte a China, 85%, a India más del 3%, a Rusia más del 2%, a Tailandia más del 2%. Filipinas le compra 1,5% y México, sí, México, nación latinoamericana, 1,3%. En otros, resumimos ese porcentaje, 4,7%. La mayor parte del comercio mundial con Corea del Norte se basa en minerales, carbón, estamos hablando también de hierro, de cobre, ¿sí? Pyongyang le está dando a esta industria la máxima prioridad desde la década del 70, pero la prohibición comercial de Naciones Unidas que pesa en su contra, además de 30 años de equipamiento de baja calidad y baja infraestructura, significa que hay una veta rica de depósitos que esperan ser captados. Depósitos, sí. Cuando Trump mira a Corea del Norte, sabe que esto está pasando. Exportaciones por rubro, lo vemos rápido, 44% minerales, 29% textiles, 6% máquinas. Fíjense cómo minerales se llevan toda esa factura. Metales 4,9%, productos animales 4,1%, otros 12%. Ya lo van a ver porque esto sigue corriendo. Ahí lo tienen, así completamos la información gráfica también. Luego me espera Francisco Peña Torres, internacionalista, catedrático de Ciencias Políticas e Historia de la Universidad París. Estamos hablando de la Sorbonne. Si hay algún tipo de pronunciamiento del canciller, vamos a interrumpir justamente este espacio de análisis para ir a conocer las palabras en vivo del canciller Arreaza de Venezuela. Mientras tanto, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Estamos hablando de un encuentro vital y no solo para la península coreana, sino también para el mundo, el que ocurrió ayer. ¿Cuál es tu juicio? Sí, efectivamente, este encuentro entre el presidente chino y el presidente norcoreano se inscribe en la voluntad principalmente de estos dos países de establecer una zona de estabilidad. Es la política general llevada a cabo desde hace varios años por China y que quisiera organizar más bien esta región para proceder a lo que se conoce con el nombre del intercambio comercial entre diversos países, diversos regímenes. Recordemos que la Organización por la Cooperación de Shanghái ha expresado su preocupación por el hecho de que en la región hay cierta inestabilidad, teniendo en cuenta la situación que existe aún entre los Estados Unidos y Corea del Norte, situación que tiende a mejorar en lo que concierne a Corea del Norte y Corea del Sur, pero que Estados Unidos, por su parte, al oponerse al levantamiento de sanciones que han sido acordadas hace varios años por las Naciones Unidas, impide, pues, de esta manera, como lo recalcó en su discurso de fin de año el presidente Kim Jong-un, impide el establecimiento de relaciones amistosas de cooperación y que ese es un obstáculo seguramente para llevar a cabo, repito, una cooperación
entre todos los países de la región. China, por supuesto, está interesada y su presencia en este diálogo con Estados Unidos representa para Corea un apoyo fundamental y, como ustedes lo han relatado hace algunos momentos, China, a pesar de haber votado con Rusia las sanciones contra Corea del Norte, siempre se ha dado maña como para eludir esas sanciones y suministrar a Corea del Norte elementos que son vitales para su estabilidad y progreso económico. Pienso seguramente que China y Corea han fijado algunas líneas de acción común frente al posible nuevo encuentro entre Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos. Ello es importante para toda esta región que implica a millones de personas. Ahora, si falla el acercamiento con Estados Unidos, ¿te parece que Corea del Norte está mandando un mensaje diciéndole estamos alineados con China? Sí, claro. Hay que tener presente a su vez lo que ustedes mencionaban hace un momento, la guerra comercial por el momento existente entre China y Estados Unidos. Han habido avances y retrocesos. Recordemos que en la última cumbre del G20 en Buenos Aires, Donald Trump y dirigentes chinos se reunieron y habían acordado que la cuestión de los aranceles, por un lado, China se comprometía a consumir y a importar productos estadounidenses, y por otro lado, Estados Unidos abandonaría progresivamente los aranceles que para algunos productos chinos había elevado de manera demasiado importante, según la opinión del gobierno chino. Bueno, eso es un aspecto importante, fundamentalmente también el hecho de que China hace pocos días ha registrado un éxito desde el punto de vista de su industria espacial, colocando en la cara que no se ve de la Luna un artefacto espacial, lo que implica su capacidad tecnológica y también militar de dominar ampliamente ese sector tan importante de lo que es la industria espacial. Por otro lado, seguramente China no callará seguramente los consejos que seguramente debe dar al presidente Kim Jong-un, aun si el presidente Kim Jong-un ha demostrado, a pesar de su corta edad, una gran experiencia en el manejo de las cuestiones internacionales, pero lo fundamental es advertir, por supuesto, que el levantamiento de las sanciones, como lo ha pedido el presidente Kim Jong-un, es una cuestión fundamental. En caso contrario, seguramente, cuando usted me pregunta qué otra vía podría llevar a cabo el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, bueno, seguramente podría ser lisa y llanamente seguir comerciando e incrementar el intercambio comercial con los países de la región, amén de, gracias al apoyo chino, salvaguardar su soberanía e integridad. Otro aspecto importante son las buenas relaciones que tiene Pyongyang con el gobierno de Corea del Sur, no así con el gobierno de Japón. Gracias, Francisco. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Han visto cómo ha ido al punto justamente nuestro analista. Ayer se reunía el presidente de Corea del Norte y el de China, se reunían y allí justamente el país está demostrando que tiene otras vías para la normalización económica y diplomática si falla su acercamiento con Estados Unidos. Esto lo estamos diciendo en Twitter. Y preguntamos, ¿entenderá el presidente Trump este mensaje? 13% dice sí, sí lo va a entender. Sí lo entiende. 39% dice no. Y 48% dice Trump, el señor de la guerra. Ayer les prometí también íbamos a tener deportes, que no íbamos a despedir agenda sin tener ese espacio. Y estoy atenta también a que de un momento a otro el canciller Arreaza de su pronunciamiento desde Casa Amarilla justamente a raíz de esta intromisión y de este hostigamiento que hace el Grupo de Lima contra el pueblo de Venezuela. Me voy con Yuki, síganme los buenos y luego nos preparamos a seguir ampliando. Yuki, ¿cómo te va? Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Ya, ¿Qué tal?
Eres el gran Yuki, ya nadie Corriendo. se acuerda que te llamas Fernando, ya Sí. nadie, nada de esas cosas, En la digamos. casa, hasta mi mamá me dice Yuki. Dios mío, ¿Qué ¿cómo tal? hemos logrado Es que innovar? Yuki, mamá, me llamo Fernando. Cuando quieras, así Vamos nos con el alcanza segmento tiempo, mi deportivo. amor. Hay Vamos. noticias importantes. Precisamente comenzamos nuestro segmento, Marcela, con noticias del balompié. Y es que el brasileño Ronaldinho fue inmortalizado este martes en el Estadio Maracaná. El exjugador profesional Ronaldinho Gaúcho acudió al estadio donde dejó sus huellas. Precisamente en el Maracaná de Río de Janeiro, un año después de retirarse como jugador activo, el brasileño fue recibido por centenares de turistas y fanáticos que acudieron al recinto con el sonido de la samba. El histórico jugador observó las huellas de sus pies, así como fueron colocados junto a las leyendas de Pelé y Zico, entre otros integrantes del museo del mítico estadio. Allí también hubo palabras, por supuesto, del brasileño. Vamos a escuchar lo que dijo. Lo que ocurrió aquí hoy es uno de los más grandes trofeos de mi carrera. Dejé de jugar, pero tengo una vida muy activa y es que he estado viajando mucho, de un lado a otro. Me alejé del balompié porque ya estaba completamente realizado con lo que había hecho en este deporte. En otras informaciones vamos a hablar de la tenista puertorriqueña Mónica Puig, quien conservó su ubicación en el lugar 53 de la clasificación mundial del tenis. Sigue siendo la raqueta número 1 de Latinoamérica, así lo anunció la Asociación Femenina de este deporte en el tenis. La boricua Puig fue campeona olímpica de Río de Janeiro 2016. Actualmente acumula 1.038 unidades en el ranking de la WTA, luego de 2 triunfos e igual cantidad de derrotas en la recién estrenada temporada. Mónica Puig, de 25 años de edad, superó en la primera ronda del torneo de Auckland a la estadounidense Bethany Mattek-Sands, luego a la misma rival en la fase inicial de clasificación del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Vamos con actualidad del deporte motor. Hablamos del Rally Dakar 2019 que avanzó en su segundo día de competencias en Perú, en donde Latinoamérica sigue con brillo con exponentes de Chile y Argentina. Vemos informaciones precisamente a través de la red social de Twitter. Así lo destacan distintos medios con el argentino Nicolás Cavigliaso, quien se impuso en la segunda etapa con un tiempo de 4 horas, 22 minutos, 10 segundos entre Pisco y San Juan de Marcona. También hay que destacar, por supuesto, al chileno Francisco Contardo en la categoría de utilitarios todoterreno, que logró quitarle la monarquía al brasileño Reinaldo Varela. Justamente publicación, la vemos allí del Tribuno. También hay otros ganadores, por supuesto, que destacaron en esta segunda etapa. Hay que hablar del francés Sébastien Loeb, 9 veces ganador de este rally, precisamente del Rally Dakar, que está teniendo lugar en tierra suramericana, en Perú. Dijiste quitarle la monarquía y dije, uy, le va a caer Trump, porque ya sabes cómo es eso, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Quita la monarquía a alguien, sácale el poder de la mano, lleva el dinero para otro lado y vas a ver lo que te hacen. Vamos a ver. En fin, en eso andamos. Gracias, mi amor. Gracias a ti, Marcela. Hasta mañana a todos. Gracias.